Teníamos que hacer las del Partido Patriota. Mano dura, cabeza y corazón. No, ahí sí van pidiendo que vayan entrando. Vamos a esperarnos bien este último día, no hay problema. Entonces, vamos a continuar. Después de lo que fue las guerras de la Food Company, en donde, pues lamentablemente derrocaron a Jacobo Arbenz, caímos a un periodo en el cual, pues fue el ejército el que dominó durante 36 años. En esta época o en este lapso de tiempo, pues la situación hizo que Guatemala se dividiera en dos fuerzas políticas, por llamarle fuerzas políticas. Lo que se conoció como la derecha, la cual estaba compuesta por todas aquellas personas allegadas al ejército, los cuales creían en lo que era la soberanía del país y que todo fuera siendo regido por el ejército. Y la izquierda, los cuales eran amantes del liberalismo, los cuales todavía soñaban con esa revolución liberal que permitía, pues, hacer las famosas huelgas, que permitía, pues, hacer manifestaciones pacíficas, las cuales comenzaron a eliminarse de una o de otra manera mediante la fuerza extrema. Es por ello de que Guatemala, sus fuerzas armadas, las podemos dividir en lo siguiente. Como Ejército de Guatemala, como Armada de Guatemala, como Fuerza Aérea de Guatemala, como las Fuerzas Especiales, como los caibiles. Cuando hablamos de lo que es el Ejército de Guatemala, pues prácticamente nos referimos a lo que es la infantería. Aquel soldado que va adentrándose, que es uno de los primeros. Luego tenemos la Armada de Guatemala, que se refiere a la Fuerza Naval de Guatemala. La Fuerza Aérea. Licenciado, Hola. ¿no está compartiendo pantalla o no sé si? De verdad, según yo estaba compartiendo. Denme un segundito. No, listo. No, licenciado, no está compartiendo. No. No vieron mis mejores diapositivas. Ahorita lo volvemos a compartir. No hay ningún problema. Y gracias. Lick, hay varios que están en el grupo escribiendo que están intentando entrar. No tengo a nadie en sala de espera, profa. Está Rosy Jordán y no sé si David ya entró. No pueden entrar. Pero como le indiqué, no tengo a nadie en sala de espera diciéndome que quieren entrar. Y Ahí también, mandaron capturas, Lick. ¿ah? Ahí mandaron capturas que no pueden ingresar, dice. Es que cuando yo estoy ya en la presentación ya no estoy viendo que me aparezca o no si quieren entrar a la sala. Es que vean, pues caemos a la misma situación. Yo les dije 20 minutos, no que se agarraran media hora. Por respeto a los que están presentes, yo tengo que iniciar mi clase puntual. Por respeto a los puntuales. Pero aquellos de que no ingresan. Licenciado, pero yo estaba probando desde las 3:24. Yo pensé que me iba a dar descanso hoy. Casi se lo doy, profe. Solo restándole 20 puntitos nada más, pero ya les habilité ahí. Ya les quité la sala de espera para que ingresen de una vez. Pero
Pero, ay, Gracias. me mataron la pasión con la cual sí casi lloraba yo acá porque creía que me estaban viendo de la situación que se estaba viviendo. Y me dicen que no estaba ni compartiendo pantalla. Ay, no. Yo si la comparto, cuéntenme. Ahora sí, Hoy sí, Lick. Ahora sí, Lick. Licenciado. Ven aquellos rostros de mi Guatemala, aquellos que han defendido la soberanía de nuestro país. Bueno. Continuando. ¿Por dónde te pondré? Aquí te pondré. Entonces, les indicaba de que en Guatemala existieron dos fuerzas políticas. La derecha, que estaba compuesta por las Fuerzas Armadas o el Ejército, los cuales estaban gobernando. Y la izquierda, como se conocía como Unidad Revolucionaria de la Nueva Guatemala o Nueva Guatemala, a los cuales pues se conocieron como la guerrilla. Este grupo de izquierda se acostumbró a vivir aquellos momentos en los cuales fue la Revolución Liberal, en donde el pueblo se dio cuenta o pudo observar que prácticamente la única manera de ser escuchado era tomando la fuerza o tomando las cosas por la fuerza, como la toma de la plaza que hicieron, donde más de 100,000 personas se juntaron para exigir que Rafael Carrera pues renunciara. De esta misma manera, la Unidad de Revolución Nueva Guatemala pues piensa que haciéndole la fuerza al ejército, pues iban a lograr que sus ideologías políticas pues llegaran nuevamente a lo que era el gobierno. Es por ello de que al final comienzan ellos a hacer destrozos, comienzan ellos a dinamitar, a tratar de hacerse oír mediante, pues, a mi parecer, abusos exagerados de fuerza sobre cosas que a quienes más dañaban era a la comunidad o al pueblo. Pero antes de eso, que estoy hablando, les indicaba de que las Fuerzas Armadas están divididas en el Ejército de Guatemala, el cual es el que conocemos como infantería o aquellos que vemos nosotros que van con las armas a pie. La Armada de Guatemala, que es la Fuerza Naval. La Fuerza Aérea de Guatemala, pues son los que andan en las naves, ¿va? En los aviones. Las Fuerzas Especiales. Los caibiles. Los escuadrones de la muerte. Las patrullas de autodefensa civil. Y quienes los apoyaban o quienes han apoyado siempre a Guatemala ha sido Estados Unidos, México, Israel, entre otros. Asimismo, pues lo que es la izquierda tuvo también su apogeo, la cual cada una está dividida en distintas organizaciones, como lo es la primera, que nació como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que es lo que conocemos nosotros como guerrilla. El Partido Guatemalteco de Trabajo, el PGT. Generalmente ustedes solo van a ver lo que son las siglas. En mi caso, para manera de estudio, les coloqué el significado de cada una de esas siglas. La MR13, que es el Movimiento Revolucionario. Las FARC, que son las Fuerzas Armadas Rebeldes.
el EGP, que es el Ejército Guerrillero de los Pobres, y la ORPA, que es la Organización del Pueblo de Argos. Pues todas estas organizaciones fueron aquellas que pelearon contra el gobierno, que en ese momento era, pues, el ejército, si lo podemos tomar desde ese punto de vista, con los cuales, pues, hubieron enfrentamientos. Enfrentamientos que de una manera u otra, pues nosotros, dependiendo en la región que vivíamos, solo escuchábamos de ellas, o bien la vivíamos en carne propia. La URNG, como lo estaba explicando anteriormente, para hacerse oír y para que sus, llamémoslo desde este punto de vista, sus demandas o sus necesidades fueran escuchadas, comenzó tontamente a destruir propiedades del Estado. Propiedades del Estado que en realidad a quienes más hacían sufrir era el pueblo. Propiedades como lo eran el derribamiento de torres de energía eléctrica, el derribamiento o destrucción de puentes, el bombardeo de edificios, y muchas otras cosas, las cuales las destruían en el afán de que las demandas que ellos establecían, pues fueran no solo escuchadas, sino que fueran solucionadas. De esta misma manera, comenzaron a reclutar gente a la fuerza, iban de aldea en aldea y se llevaban a todos los menores de edad, a los niños más pequeños, o a los niños, mejor dicho, que estaban en edad de que podían portar un fusil. Y a ellos, pues desde pequeños los iban enrolando o los iban inyectando en las mentes que la guerrilla o la filosofía de la guerrilla. Esto a su vez llegó a hacer que el pueblo pues temiera y no hallara para dónde agarrar, ya que en las comunidades, si llegaba la guerrilla, tenían el miedo de que la guerrilla creyera que eran informantes del ejército. Si llegaba el ejército, temían de que el ejército creyera que eran guerrilleros. Y era un punto en el cual ellos vivían con un temor del día a día. Guatemala tampoco se quedó atrás, o llamémosle lo que es el gobierno, tampoco se quedó atrás en el tipo de reclutamiento de sus soldados. Tal fue el punto de que se exigió lo que fue el prestar servicio militar obligatorio. Todo aquel que cumplía 18 años o que estaba próximo a cumplir 18 años, pues les llegaban las notitas o comenzaban a hacerle las visitas de que ya pronto le tocaba dar el servicio militar. En ocasiones, pues, veían a los grupos de muchachos sentados en las aceras y lo que se llamó antes, ¿cómo se le llamó a estas fuerzas? Comisionados militares sería la palabra. A los comisionados militares, los cuales eran personas del pueblo
que les daban, pues, unos roles de soldados, por decirlo así, para que ellos fueran los encargados de sus comunidades, saber quiénes eran los que ya tenían la mayoría de edad, y en camiones de ganado, porque son los que creo que ustedes conocen más, o no sé si ustedes han visto los camiones del ejército, los camiones verdes que se ven los grandes Mercedes-Benz, creo que son marca, de esa marca. Y pues ahí te hacían tirados a los muchachos, ¿va? Que ya estaban grandecitos, que ya tenían 18 años, o aún así a los que ya estaban próximos a cumplir 18 años, que los capturaban en la calle, pues venían y los llevaban a la zona militar. En este caso, los llevaban aquí donde hoy en día es la Escuela de Agronomía. Y era aquella redada en la cual no habían ni siquiera llegado todavía el camión repleto de nuevos reclutas para el ejército, donde estaban ya todas las madres llorando. Ahí sí que yo me imagino, porque es lo más próximo que ustedes podrían haber vivido, es donde está aquella señora llorando y pidiéndole al muchachito o muchachita, no sé ni qué era, porque ya ni recuerdo bien. Bájate de ahí, bebé. Ajá, correcto, que bajate de ahí, bebé. De esa misma manera, así lloraban, como ustedes vieron ese video, así lloraban los padres de familia, o en este caso más que todo las madres, llorando para que dejaran en libertad a sus hijos, que ellos estaban estudiando, que ellos se acababan de haber casado y que los dejaran en libertad, que para eso había tanta gente. Ellos decían, tanto indio que hay en las comunidades, que vayan a traerlos allá para que ellos vayan a prestar el servicio militar. Mas no sabían que era por todos lados al pueblo al que le exigían prestar ese servicio militar. En ocasiones, por compadrazgos con el jefe de los comisionados militares o alguien de peso en los comisionados, pues lograban de que le soltaran a uno, dos, de repente hasta tres jóvenes de esos que habían sido capturados. Pero generalmente el que llevaban ya a la zona era para que se incorporara y prestara su servicio militar. En ocasiones corrían con suerte y solo se quedaban en lo que era reservas militares. En otras ocasiones no tenían tanta suerte y de una vez se los llevaban a lo que era Playa Grande, creo que está en Quiché, si mal no recuerdo. Playa Grande, Quiché, que era donde estaba el mero auge del pleito de la guerrilla con el ejército. Ixcán, Playa Grande, sí, ahí fue el... Ahí va, Ixcamba. Sí. Ok, gracias. Entonces, ahí sí que dependía de la suerte del joven, si todavía quedaba en reserva, si lograba pasar, creo que era 2 años, si mal no recuerdo, 2 años de prestar el servicio militar sin exponerse a la guerra. Sí, Lick, y les daban 20 quetzales al mes a los padres, porque yo más o menos me sé de esa historia, porque a mis tíos se los llevaron y no andaban en la calle. Había un cocode, le voy a decir, en la son los comunidad. comisionados militares. Ajá, correcto. Y ellos elegían a los patojos, a los hijos de ellos no los mandaban claramente, mandaban a los hijos de la gente más humildes. Y en este caso se llevaron a 3 de mis tíos el mismo día. Gran y se iban poder. a llevar a uno que estaba por cumplir 18 años y mi abuelo era viudo y le dijo de que no, que qué tenía contra él, si tenía algún problema, porque a todos los hijos les estaban mandando y porque no mandó a los hijos de él. Y solo le dejaron al más pequeño. Bendito Dios, los 3 regresaron y muchos de la comunidad regresaron muertos. Exacto. Sí, es para que
Y gracias por su participación, porque es para que se den cuenta sus compañeros que quizás no vivieron estas situaciones, gracias a Dios, no tuvieron pues la suerte de vivir esta situación, pero de que en Guatemala pues se estaba sufriendo en lo que era este conflicto interno. Este conflicto interno que gracias a Dios en 1996 pues llegó a su fin. Sin embargo, pues como estamos hablando, la situación que se vivía en ese entonces era bien difícil. Era bien difícil tanto para cualquiera de los dos lados. Recordemos de que entre las divisiones del ejército se mencionó ahí lo que eran los escuadrones de la muerte. ¿Qué era lo que hacía el escuadrón de la muerte? Pues, valga la redundancia, matar a las personas. Venía y veían de que había ideologías políticas que no iban con el gobierno. Pues simplemente como vieron en el video de María Chinchilla, eran señalados y eran masacrados. Y eran masacrados y a veces culpaban a la guerrilla que era quienes habían hecho esas matanzas. Aquí en Chiquimula se vivió todavía esa situación en donde les lanzaban granadas a las casas o a las familias porque eran de una mentalidad política no agradable para el gobierno, no agradable para el Estado. Entonces los tildaban de guerrilleros y en ocasiones llegaban a medianoche a sacarlos de sus casas para matarlos. Tal fue el punto de que acá la cumbre se convirtió en el cementerio de muchas familias o muchas personas de distintas familias que los llevaban solo para asesinarlos a la cumbre. Así en otros lugares, pues el río Motagua sirvió de medio para deshacerse de los cuerpos. Se sufrieron muchas situaciones debido a este conflicto armado. Conflictos en los cuales pues reinaba la ideología política de los pueblos, de las distintas etnias. Y algo que al final pues causa un poco de molestia, por decirlo así. Yo lo tomo de esa manera. Lamentablemente, yo lo vengo diciendo desde el principio, en cada uno de los cambios de gobierno que ha existido, desde lo que fue la independencia, nos hemos dado cuenta de que es el gobierno el que siempre sale vencedor. ¿En qué aspecto? El más sufrido es el pueblo. El pueblo es el que matan, el pueblo es el que esclavizan, el pueblo es el que dañan, por decirlo así. Ya sea que entre un liberal, ya sea que entre un reformador, llamémosle, ya sea que sea uno de la derecha, ya sea que sea uno de la izquierda, no importa quién llegara, siempre el pueblo era el que sufría. Y esto se vivió también en lo que fue esta guerra interna, ya que era el campesino, ya que era el pueblo, el que luchaba contra el mismo pueblo. Porque los dirigentes políticos, si se podía llamar políticos, de lo que era esta guerrilla, ellos estaban en Cuba, ellos estaban en Nicaragua, ellos estaban en cualquier parte, menos en Guatemala. Ellos quizás, pues,
No hubo un día en que estuvieran en Playa Grande, por decirlo así, disparando, defendiendo sus ideologías políticas, sino que al contrario, era toda esta campesinada que les lavaban el cerebro y los hacían pelear sus luchas, sus ideologías. De la misma manera en el ejército, llegaba hasta el punto de que entre familias se peleaban, ya que unos eran de la izquierda, otros eran de la derecha. Unos les había gustado la manera del ejército, otros pues habían sido tomados por los liberales o por los revolucionarios. Y llegaban al punto de enfrentarse con las armas, las mismas familias. Pero gracias a Dios, como estamos hablando, esto finaliza en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. ¿Alguna duda al respecto del conflicto armado interno? ¿O alguna opinión que quieran exteriorizar ustedes en este momento? ¿No? Bueno, continuemos. El conflicto armado duró 36 años. Y en estos 36 años hubieron 45,000 desaparecidos, 10,000 personas desplazadas. Cuando hablamos de estas 10,000 personas desplazadas, nos referimos a todas aquellas personas que huyeron de sus casas, huyeron de sus comunidades, porque ya sea el ejército con su ley de la tierra arrasada, o ya sea el revolucionario que quería tomar tanto lo que es la casa para descansar como las gallinitas que podían haber tenido ellos en el patio para comérselas, terminaban destruyendo lo que era el modus vivendi de esas comunidades. Por eso mismo, mucha gente pues buscó asilo político en los Estados Unidos, buscó asilo en Costa Rica, en distintas partes del mundo, pero ya no podían vivir acá. Pues de esas personas, según el estudio que hacen acá del conflicto armado en cuanto a violencia, habla de 10,000 personas desplazadas. Según esta Comisión para el Esclarecimiento Histórico del Conflicto, ella toma a 3 agentes culpables al respecto de todas estas personas sufridas y les da un porcentaje de grado de culpabilidad. En este caso, pues, según ese estudio, las fuerzas gubernamentales tienen el 93% de la responsabilidad de la desaparición y del desplazamiento de estas 55,000 personas. Los grupos guerrilleros tienen el 3% y grupos no identificados. Pueden ser escuadrones de la muerte, pueden ser personas que, como decimos nosotros en el buen sentido de la palabra, en río revuelto ganancia pescadores, que veían esa situación y mataban a las personas y decían que había sido la guerrilla o había sido el ejército quienes habían ajusticiado a estas personas. Entonces, a ese porcentaje se refiere de este 4%. Fue duro, en realidad fue duro lo que fue ese conflicto. En 36 años mueren 55,000 personas. Los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, la URNG, entre 1991 y 1996. Pero, ¿qué trataban estos acuerdos de paz?
Estos acuerdos fueron con el fin de alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno. El proceso de negociación de esta paz inició en 1987 y concluyó el 29 de diciembre de 1996. Esta firma de paz fue un acontecimiento histórico, el cual se encargaron de que todo el pueblo lo observara. Cada comunidad se proveyó de una pantalla gigante, en algunos hasta de una disco, para proyectar la firma de esos acuerdos. Y al finalizar de la firma, pues se reventaron cohetes, se quemaron hasta castillos de luces y se hizo la fiesta, una fiesta en la cual pues todos se alegraban porque con esta firma de paz pues todo iba a llegar a una armonía. Entre algunas de las cosas que se firmaron en ese acuerdo o que se llegaron con ese acuerdo fue la reducción del ejército. Fue la reducción de más del 70% del ejército de Guatemala. Fue el reconocimiento también de lo que fue las distintas etnias de Guatemala y muchas cosas que fueron en beneficio de lo que es el pueblo indígena. ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer en este momento? No, muy calladitos el día de hoy. Bueno, actividades. Vamos a realizar una línea de tiempo del tema panorama histórico a la actualidad. Y vamos a realizar un mapa mental del tema movimiento obrero campesino. Estos temas los pueden investigar ya sea en Google o bien pueden hacer referencia al material de apoyo que yo les estoy proporcionando, en donde están ya los temas desarrollados. Pero si ustedes los quieren enriquecer un poco más, lo pueden realizar. ¿Alguna duda con las actividades? ¿No? Las actividades son grupales, Lick. Sí, lo dije al principio de la clase, profa. Las 3 actividades son grupales, grupos de 5, no de 4, no de 3, no de 2, no de 6, de 5. El grupo que no tenga 5 o tenga más de 5, pues yo me voy a encargar de deshacerlo y van a trabajar individual. Cada quien va a tener que trabajar la carga de las 3 tareas. 2 tareas y el examen. Lick, y el mural es para antes de las 6. No, el mural es siempre para las 24. Las 24:59, no, va a 23:59 sería. Ah, está Del bien. día Lick, de mañana. No sé, hay que revisar la fecha, yo creo que soy. Según el cronograma que también enseñé al principio de la clase. Si no estoy mal, esa es la evaluación, ¿verdad, Lick? Ajá, correcto. El mural es la Entonces sí es para hoy. Muy bien, correcto. Entonces, pregunto, ¿alguna duda, comentario que necesitemos realizar? ¿No? Bueno, entonces, jóvenes, gracias por la atención y participación durante el curso. Les doy las gracias nuevamente a cada uno de ustedes
por haberme permitido compartir con ustedes una experiencia más de un curso que, si Dios lo permite, ya va anexado a su pensum de estudio, en donde ustedes pueden decir, ya tengo 6 cursos aprobados de mi carrera de profesor en enseñanza media. Me llena de satisfacción y orgullo poder decir que soy parte de la formación de ustedes. Muchísimas gracias.